Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye. Es ahora ya en el legislativo la segunda fuerza política del país, y cuáles serán sus objetivos le planteamos enseguida. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto. Es un gusto estar aquí presente. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Cristian. Bueno, ahora ya un poco más relajados, fuera de campaña electoral. Han sido semanas seguramente muy complicadas. ¿Qué lección te deja este proceso electoral estas últimas 2-3 semanas? Bueno, las peores, ¿no? Creo que lo que hemos debido enfrentar pone en evidencia las circunstancias que atraviesa el Ecuador, las dificultades en poder tomar el control de la seguridad, la presencia real y vigente de los grupos de delincuencia organizada, la forma en que mantienen control sobre el territorio y sobre ciertos temas fundamentales para el Estado, como es la justicia y el control de la Fiscalía. Ellos tienen la fuerza de las armas, pueden doblegar a cualquiera, pueden doblegar a los jueces, y por eso es que estas condiciones de impunidad se reflejan con claridad, no solo en aquellos que han perdido a sus familiares a través de brutales hechos de sangre como hemos visto en los últimos meses, sino también al más alto nivel como vivimos en plena campaña electoral. Y a propósito de lo que dices, Rafael Correa, el ex presidente, sentenciado en un caso de corrupción, y también la dirigente de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, se han referido al crimen de Villavicencio. Y me refiero a esto porque mencionabas como a los familiares también que sufrieron y toda la gente cercana a Fernando Villavicencio, que sufrió las consecuencias, los efectos de este asesinato. Ellos dicen que han sido los primeros, si no los más perjudicados del crimen. Ellos tal vez han sido como los propiciadores de un contexto de violencia política que ha terminado con un hecho brutal. No estoy echando ni culpando absolutamente a ellos, pero buena parte del clima de polarización construido, ¿sí?, a través de las acciones políticas que se manifiestan a través de las redes sociales es evidentemente de ellos, quienes han constituido constantemente un ambiente de polarización política a través de las redes sociales, que es la mayor forma de expresión actual. Han sido ellos, la Revolución Ciudadana. Yo no sé exactamente por dónde pueden decir que son los principales perjudicados, únicamente bajo la imagen de que ellos se convirtieron en los principales enemigos, no adversarios, enemigos de Fernando Villavicencio y de otros que hemos pensado como él, y que pues constantemente hemos sido acosados en redes sociales, señalándonos indilgándonos cualquier tipo de delito, ¿sí?, en contra nuestra. Aquí existe una condición de violencia política evidente, generada desde un partido a través de la manifestación de las redes sociales, y existe otra muy presente en las calles, en los crímenes y asesinatos de grupos de personas que bien o mal están ligadas también a partidos políticos. Por eso es que hemos dicho con claridad que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos estar frente o a favor, ¿sí?, a favor de las mafias políticas. Y precisamente a eso quiero referirme. Claro, el movimiento Construye ha descartado, según incluso lo anunciábamos en la introducción, estar a favor descarta que los votos que obtuvieron las elecciones vayan en favor de quien representa los tentáculos de la mafia política. ¿A quiénes se refieren? A la Revolución Ciudadana, por supuesto. ¿A quién más podría ser? ¿Quiénes han sido sentenciados? ¿Quiénes han sido identificados y pues parte de sus adherentes adjuntados pues a grupos de delincuencia organizada? Eso ha sido evidente y eso ha sido claro. Así que pues con ellos bajo ninguna circunstancia podría haber cualquier tipo de acuerdo. Ellos son los adversarios a vencer porque son los enemigos del país. Y en esas circunstancias, pues que lo tenemos totalmente claro, jamás
pero jamás podríamos pensar en un pacto favorable que permita que sus candidatos lleguen a gobernar el país. Eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia, y creo que la mayoría de sujetos políticos que participaron y están participando hoy ya se han manifestado en favor de una de las candidaturas. ¿Ustedes no van a manifestarse en favor de esa candidatura? Nosotros hemos dicho que buscamos un acuerdo programático con temas fundamentales, como es, primero, la constitución y creación de una comisión multipartidista que investigue desde lo político, ¿sí?, el crimen de Fernando Villavicencio. Segundo, la necesidad de constituir y construir las leyes de inteligencia, la ley de extinción de dominio, tal vez el tema de poder local y otros que directamente tengan interés cada uno de los asambleístas que son parte de ese bloque, que ya se convierte en el segundo más importante del Parlamento. Eso es importante. ¿Quiere haber un acuerdo? Pues por supuesto lo puede, pero desde el punto de vista parlamentario. Un apoyo desde el punto de vista ejecutivo no puede haber. Esto es un tema que le corresponde básicamente a quien gane las elecciones, asumirlo y crear su propio camino. Ahora, desde el Movimiento Construye se hicieron algunos planteamientos, por ejemplo, el tema de la creación de esta comisión, que sería desde el legislativo. Otro también respecto a los temas del manejo de la seguridad. Y sobre estos planteamientos, entre otros, hubo ya una respuesta por parte de la candidatura de Daniel Noboa. Ha aceptado, y a través de un comunicado también se dio esta respuesta, la creación de esta comisión, que creo que en esa línea van muchos de los movimientos y partidos políticos. Y respecto de la seguridad, hablan de una renovación del sistema de inteligencia. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? Mucho habrá que trabajar desde la Asamblea también. Pues se apega a los intereses que nosotros hemos manifestado como principales planteamientos para el trabajo legislativo. Estamos totalmente de acuerdo, acogemos, agradecemos que justamente valoren y pues se alineen a una propuesta en la cual creo que va a haber importantes consensos en favor del país. Ahora, tienen en la Asamblea ya a la primera fuerza política, que es la Revolución Ciudadana. Hacia allá tendrán que muchos de los movimientos pequeños, otros no tan pequeños, pero con muy poca representación. Ayer teníamos a Lucio Gutiérrez acá, tienen 3, 2 que están por el social cristianismo, uno que es Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica, pero son muy poca representación tienen, que seguramente terminarán aliándose a la mayoría, que en este caso es la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lograr mayorías dentro de la Asamblea en esas condiciones? Ustedes son la segunda fuerza. Bueno, habrá que ver cómo se construye o bajo qué circunstancias se establecen acuerdos legislativos. Yo creo que eso es preponderante, generar espacios, caminos, lineamientos. He visto que el Partido Social Cristiano ya se ha manifestado de frente un apoyo al candidato Daniel Noboa. Esto significa que también podría haber un acuerdo legislativo, entre ellos la cantidad de asambleístas que podrían sumar entre 24. ¿Sí? No ha habido todavía ningún tipo de acercamiento de índole legislativo para ver cómo se puede constituir un bloque sólido que le permita al próximo gobierno trabajar y pues aprobar las leyes que urgentemente necesitamos, independientemente de la presencia del correísmo, que en sí hay que reconocer que es importante y poderosa, ¿no? Desde tu visión hasta hace poco periodística, hoy ya en el ámbito político, ¿crees en estas mayorías? Por ejemplo, ¿crees en los socialcristianos? Estuvieron de la mano en la Asamblea removida, disuelta, estuvieron de la mano con la Revolución Ciudadana. Y les ha pesado políticamente de una forma poderosa. Puede haber pesado, pero ¿crees que les duela? Pues por supuesto. Yo creo que esto tiene un alto costo político, ¿sí? ¿O será que les importa? Les debe importar. ¿Por qué pensaría que no? O sea, son asambleístas electos y pues están entendiendo y saben que están jugando a la política. Y no hay condición más importante que la política, porque decide por todo el resto.
Sí, o sea, no es cualquier cosa. Ellos seguramente deben estar abiertos a buscar espacios de acuerdo para que las leyes que deben promulgarse pues puedan puedan concretarse. Entonces, no veo razón por las cuales ellos intentarían unirse o encontrar o caer en el grave error reencontrarse con la Revolución Ciudadana. Con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana sabemos que navega por sí sola con sus propios proyectos, sus propias narrativas, sus propias mentiras. Si quieren, pues efectivamente encontrar un pacto y gobernar con ellos es su responsabilidad. Pero eso está por verse. O sea, yo creo que no debemos adelantarnos. Creemos que debemos tener una acción propositiva para saber cómo se van a comportar. Es decir, las cosas no serán fáciles, todo en el país suele ser complejo. Hay que ver efectivamente las condiciones y propuestas que tienen, y yo no creo que vuelvan a cometer el error de juntarse a la Revolución Ciudadana para efectivamente tener la posibilidad de controlar a través de la presidencia, una vicepresidencia de la Asamblea por 1 año y medio, cuando sabemos que pues a los 5 o 6 meses de instalado el gobierno se inician nuevos procesos electorales. Es decir, es un tema inmediato. Nadie va a querer perder el capital político que ha costado tanto construir en estas últimas elecciones luego de la muerte cruzada. Y para cerrar esta parte del tema legislativo, hay algunos temas en agenda, por ejemplo, se habla ya, es un tema que comienza a tratarse o al menos a discutirse respecto del posible juicio político al Consejo Nacional Electoral, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Seguramente habrá planteamientos de otros juicios políticos, Consejo de la Judicatura, Fiscal General del Estado. Si es que alcanza el tiempo, pero de lo que recordamos en la Comisión de Fiscalización, pero habrá interesados en que alcance el tiempo. Pues quien dirigía era justamente Villavicencio. Quedó como parte del orden de secuencia de juicios políticos al Consejo Nacional Electoral, y no tiene este momento pues ningún asambleísta que impulse ese proyecto. Es decir, yo creo que aparecerán muchos interesados en empujar este juicio político para sacar al actual Consejo Nacional Electoral y pues ver la forma en que se los reemplaza. Eso es clarísimo. O sea, va a haber muchos interesados en promover el juicio contra Diana Altamaín y el resto de consejeros, ¿verdad? Así que pues eso es un camino que políticamente se ve muy, muy, muy cercano, porque la Asamblea tiene que... ¿Y contra otras autoridades? Bueno, hay uno primero que está justamente en lista, y no hay cómo variar el orden y las prioridades que en ciertas circunstancias ya se estableció con anterioridad. Habrá que respetar ese espacio y habrá que ver quién asume cada papel como interpelante de los funcionarios que están pues a la espera de los procesos políticos judiciales. Aunque acá aunque en esta asamblea y en otras se ha visto de todo en este país, creo que han sido capaces de todo. En todo caso, volviendo un poco a la parte inicial, y ¿cómo ha sido esta transición entre el periodismo y la política? Una transición seguramente brusca, dolorosa también. Bueno, es una decisión de impulso que tiene consecuencias enormes. Y las consecuencias que estoy aquí hablando justamente de lo que se debe hacer a nivel parlamentario en un bloque que ya está constituido. Y no de un reportaje de investigación. No, eso ya se acabó, lamentablemente. Sí, el momento en que ya di este paso, es muy difícil pensar que puede existir un camino nuevamente hacia el periodismo, sobre todo al que hacía. O sea, el periodismo de investigación se ha terminado. Es un espacio ya cerrado para mí. Es muy difícil que vuelva a volver porque no puedo ser ni juez ni parte, ¿sí? Y tomo tan en serio a la política como al periodismo. Es decir, aquí ya de por medio existen una serie de condiciones que ya limitan mi independencia como periodista. Y esa limitación a la independencia es esencial para no poder volver a ser el que fui hasta hace poco. Pero algunos periodistas han hecho ida y vuelta sin sonrojarse. Pero yo no podría hacerlo. Por respeto primero a mis colegas, por respeto a mi persona, porque yo lo último que voy a hacer es traicionarme a mí mismo. Jamás me voy a traicionar. Y porque de por medio están
mis principios y mi estatura ética. Si yo he dado un salto a la política y en ese salto a la política he tomado una posición con respecto a un grupo, ¿sí?, que tiene intereses políticos, ¿bajo qué circunstancias yo podría volver a escribir un reportaje de profundidad y de investigación cuando ya de por medio tengo una carga intencional? Ya no soy el periodista independiente que pudo existir antes, eso ya no existe. En mi caso no podría dar un paso. ¿Cómo podría probar que efectivamente ya no tengo intereses con respecto a lo que ha sucedido en las últimas semanas? Por supuesto que tengo intereses. Entonces, eso es un tema en el cual pues es parte de los renunciamientos que debo asimilar y que son parte de las consecuencias que asumí el momento en que decidí ser candidato. Imposible mezclar lo uno con lo otro. No se puede mezclar, nunca se puede mezclar el periodismo con la política. Nunca. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ya en el manejo político, de aquí en adelante, la actividad, Cristian, tuya en el Parlamento, ¿en calidad de qué será? Hay que definir todavía ese espacio. Porque ese va a ser el espacio de trabajo, ese va a ser el espacio... Hay un espacio de trabajo que efectivamente hay que estar presentes allí. Bien o mal, pues Fernando Villavicencio me dejó endosado aproximadamente 1,5 millones de votos, que representa un capital político gigante, ¿sí? Y que representa y me da pues una capacidad, sobre todo una condición de fortaleza para enfrentarlo, ¿no? Y pues básicamente también me han dicho desde el bloque legislativo que les gustaría contar con mi presencia para delinear y generar las directrices que un bloque legislativo necesita. Por supuesto que puedo estar allí presente, obviamente también tendré que tomar decisiones personales porque lo que hemos vivido en las últimas semanas son por demás extremas y deberé darme el tiempo que me corresponde a mí y a mi familia. Pero hay un camino, sí, que se puede construir, y hay otros espacios que también me han pedido que colabore directamente, ¿sí? Por ejemplo, yo he recibido el pedido de que quisiera ser un intermediario en la reconstitución del movimiento Gente Buena, ¿sí? Que ha hecho un trabajo maravilloso en territorio y que pues de no tener un camino claro, todo lo que ha caminado, perdón la redundancia, pues puede perderse. Hay una enorme potencialidad que puede pues desarrollarse. Pero hay una enorme ruptura también. No hay una enorme ruptura. No es así. Yo creo que simplemente son condiciones malos entendidos. Hay posiciones que efectivamente son como extremas, pero son pues muy puntuales, muy particulares y pues es básicamente luego del crimen de Fernando Villavicencio es como que mucho quedó a la deriva. No es que un barco se encuentra por hundirse, no es que esto está a la deriva, es básicamente tener un poco de enfoque y... Pero los cuestionamientos que ha hecho Edwin Ortega, los cuestionamientos que ahora mismo se han difundido por parte de Francisco Jácome, no sé si me corriges, es Francisco Jácome, no son al menos preocupantes. No son preocupantes. Todos se encuentran aún en condición de shock político, si no saben por dónde se debe transitar. Hay espacios en los cuales pues simplemente hay que retomarlos y redirigirlos. No existe mayor inconveniente. En ciertas zonas sí existen problemas, pero ya es de índole territorial, ¿sí? Que pueden migrar porque obviamente son condiciones, existen espacios que son pues muy móviles en la política, es decir, hoy día están con un candidato y mañana están con otro. Están pensando en algunos espacios, pues se va a empezar a trabajar en campaña en favor de uno de los candidatos, que obviamente es el señor Noboa. ¿Se les puede negar ese espacio o se les puede cerrar? Pues no lo sé. La gente tiene, yo creo, la suficiente libertad como para escoger qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Pero el movimiento creo que tiene una enorme posibilidad de desarrollarse y convertirse en un partido real en un tiempo determinado. ¿Es posible una fusión? ¿Construye Gente Buena algo que les dé fuerza? Es que es un acuerdo.
Es un acuerdo, ¿sí? Una parte puso un número de candidatos, la otra otro número. Un acuerdo que tambalea, ¿no? No, ¿por qué? Si existe un principio y una bandera que cobijan todos, sí, que en este momento se ha convertido la voz y el espíritu de Villavicencio. Y sobre eso, pues, la agenda programática que se ha planteado, todos lo aceptan. Es decir, hay un camino conjunto en el cual, independientemente de tensiones o roces, pues eso es normal y común. ¿Shock político o ambiciones? Ambiciones, ¿por qué? Si es año y medio, todos tienen efectivamente el interés de hacer un enorme e importante papel en la Asamblea para ser elegidos. Porque hubo inclusive en la transición, después del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, hubo incluso ciertos autoproclamados casi candidatos. Y después bueno, es que estaban en su derecho, están en su derecho. Lo que pasa es que por parte del movimiento Gente Nueva no puede haber un candidato, porque es un movimiento en construcción. Está apenas en proceso de formalización y llevará su tiempo. Es decir, ellos no podían solicitar e imponer un candidato a un sujeto político existente como es Construye. Y Construye ha tenido toda la apertura, ¿sí?, para que sea el buró de campaña quien termine eligiendo al candidato. Ahí no intervino absolutamente nadie, ahí hubo total libertad para que se escoja al candidato que suceda a Fernando. Y el buró político de campaña no era ni de Gente Buena ni de Construye, era un ente mucho más independiente para que pueda tomar decisiones y no se generen los conflictos internos que se dan en cualquier tipo de campaña. Así que, pues, más allá de ciertos roces, yo no creo que hay ningún inconveniente mayor. ¿Será posible caminar en esa línea? Está caminando. Lo que existen son ciertas preguntas que aún no han tenido respuesta por condiciones ya directamente personales. No hay mayores inconvenientes allí, no son más de 2 o 3 personas que tienen ciertos disensos y que pues tienen todo el derecho a expresarse como gusten. Quiero regresar y con esto termino a una de las primeras partes cuando mencionabas toda esta persecución, este ataque, este acoso, lo dijiste así, por parte de la Revolución Ciudadana, y todo esto respecto de tu actividad periodística. ¿Es la factura que te tocó pagar por el periodismo? Es la factura que le hubiese tocado asumir a cualquier persona que dice la verdad y que identifica los hechos con claridad. Sí, no creo que solo sea un tema o un patrimonio del periodismo. Obviamente tiene mucha responsabilidad porque fue el periodismo los que descubrieron, sí, todas las irregularidades que se cometieron en ese gobierno y pues terminó en la sentencia. Y pues obviamente el hecho de estar directamente señalados como más que adversarios, sus enemigos, así se han referido, ¿no? Pero es parte de lo que significa vivir en democracia y establecer las reales condiciones de lo que significa ejercer el poder. Sí, ejercer el poder genera un enorme desgaste. A pesar de ello, hay que hacerlo con transparencia y honestidad, lo que nunca pasó en la Revolución Ciudadana. Por eso hemos ido a señalar y decir claramente que con la mafia política nunca, sí, bajo ninguna circunstancia, no podemos ir con aquellos que ya se llevaron el país y que nosotros mismos los denunciamos. ¿Cómo puede haber un acuerdo con ellos? ¿En nombre de qué? De la gobernabilidad. La gobernabilidad tiene que ser sin ellos. Así que pues yo creo que hay un camino abierto, sí, y posible para todos aquellos que no compartan pues los principios de esta chatarra ideológica llamada Revolución Ciudadana. Estaremos pendientes de la actividad, ahora ya política, de tuya, Cristian, ya en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Como decíamos al inicio, construyes ahora la segunda fuerza política, un desafío complicado. Gigante, sí. Pero bueno, para eso son los grandes desafíos, ¿no? Igual que el periodismo. Espero que no sea igual. ¿Por qué? Pues tiene estos sus talantes y distinciones, ¿no? Hay que generar diferencias dentro de lo que es el ámbito político. El periodismo, de alguna manera, pues tiene más libertades. Y por eso es que es tan poderoso y tan complejo. La política no. ¿30 años de periodismo valieron la pena?
Nada, fueron los mejores. Por supuesto que sí, que valieron la pena. Inigualables. Me quedo con eso. Gracias, Cristian, nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, hablando sobre su ya tránsito a la política. Habla también de los apoyos que habrá dentro de la Asamblea Nacional. Ha dicho que con una mafia política no negociarán bajo ningún concepto. Deja así 30 años de periodismo y en este salto a la política algunos desafíos por delante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.